Ella desapareció en Italia en 2011, y en 2025 su esposo la encuentra en Google Street View. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La mañana del 15 de septiembre de 2009 amaneció con una brisa suave que acariciaba las calles empedradas de Florencia. La ciudad despertaba lentamente, preparándose para recibir a miles de turistas que llegarían a admirar sus tesoros renacentistas. Entre esos visitantes se encontraba Jennifer Martínez, una joven estadounidense de 28 años que había llegado a Italia apenas 3 días antes para celebrar su luna de miel. Jennifer había nacido en Phoenix, Arizona, y trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa familiar. Sus colegas la describían como una mujer meticulosa, organizada y con una pasión genuina por el arte y la historia. Había soñado durante años con visitar Italia, especialmente Florencia, ciudad que consideraba el corazón del Renacimiento. Su matrimonio con Michael Martínez, un corredor de seguros de 32 años, había culminado ese sueño largamente acariciado. La pareja se hospedaba en el Hotel Davanzati, un establecimiento boutique ubicado en el centro histórico de la ciudad, a pocos pasos del famoso Ponte Vecchio. Las cámaras de seguridad del hotel captaron las últimas imágenes conocidas de Jennifer, saliendo del vestíbulo a las 8:47 de la mañana, vistiendo una blusa azul claro, jeans oscuros y llevando una pequeña mochila beige. Sus movimientos parecían naturales, sin indicios de prisa o nerviosismo. Según el testimonio inicial de Michael ante las autoridades italianas, Jennifer había decidido salir temprano esa mañana para explorar los mercados locales y comprar algunos recuerdos antes de que las multitudes de turistas invadieran las calles. Él afirmó haberse quedado dormido y no haber notado su partida hasta aproximadamente las 10:30 de la mañana, cuando se despertó y encontró una nota manuscrita sobre la mesa de noche. El contenido de esa nota, según Michael, era simple. Había salido a caminar y regresaría antes del mediodía para almorzar juntos. Sin embargo, cuando llegó la 1 de la tarde y Jennifer no había regresado, Michael comenzó a preocuparse. Intentó contactarla a través de su teléfono móvil, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. La investigación preliminar reveló que el teléfono de Jennifer había permanecido activo hasta las 9:15 de la mañana, momento en que su señal desapareció por completo de las torres de comunicación locales. El último registro de localización situaba el dispositivo cerca del Mercato di San Lorenzo, una zona bulliciosa conocida por sus puestos de artesanías y productos locales. Los investigadores de la Policía di Stato comenzaron inmediatamente a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes mostraban a Jennifer caminando por la vía del Giglio alrededor de las 9 de la mañana, aparentemente dirigiéndose hacia el mercado. Sin embargo, las cámaras no captaron su regreso por la misma ruta, lo que planteó las primeras interrogantes sobre su paradero. El detective Giuseppe Romano, un veterano investigador con más de 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, fue asignado para dirigir la investigación. Romano había manejado casos similares que involucraban a turistas extranjeros, pero algo en este caso particular despertó inmediatamente su atención. La descripción que Michael había proporcionado de los eventos de esa mañana contenía inconsistencias menores que, aunque no parecían significativas individualmente, formaban un patrón inquietante cuando se analizaban en conjunto. Durante las primeras 48 horas críticas, las autoridades desplegaron equipos de búsqueda que peinaron meticulosamente las áreas circundantes al hotel y al mercado. Se distribuyeron fotografías de Jennifer en todas las comisarías, hospitales y centros de atención médica de la región. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia, generando una oleada de llamadas de ciudadanos que creían haber visto a la joven estadounidense en diferentes ubicaciones de la ciudad. Sin embargo, ninguna de estas pistas condujo a información verificable sobre el paradero de Jennifer. Más desconcertante aún, ningún comerciante del mercado di San Lorenzo recordaba haber visto a una mujer que coincidiera con su descripción esa mañana, a pesar de que las cámaras de seguridad confirmaban su presencia en el área. El caso tomó un giro más complejo cuando los investigadores comenzaron a entrevistar a otros huéspedes del Hotel Davanzati. Varias personas reportaron haber escuchado voces elevadas provenientes de la habitación ocupada por la pareja durante la noche del 14 de septiembre. Una huésped estadounidense, hospedada en la habitación adyacente, mencionó específicamente haber escuchado lo que parecía ser una discusión acalorada alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando los investigadores confrontaron a Michael con esta información, él inicialmente negó haber tenido cualquier altercado con su esposa. Sin embargo, bajo presión adicional, admitió que habían tenido una conversación tensa sobre el itinerario del viaje y las finanzas, pero insistió en que no había sido nada serio y que se habían reconciliado antes de acostarse. La investigación financiera preliminar reveló que la pareja había experimentado algunas dificultades económicas en los meses previos al viaje. Michael había perdido varios clientes importantes en su negocio de seguros, y los registros bancarios mostraban que habían utilizado tarjetas de crédito y préstamos para financiar la luna de miel.
Esta información añadió una nueva dimensión al caso, planteando preguntas sobre posibles motivaciones subyacentes. Mientras tanto, la familia de Jennifer en Estados Unidos había sido notificada de la desaparición. Su hermano David Martínez, quien trabajaba como detective en el Departamento de Policía de Phoenix, voló inmediatamente a Italia para asistir en la búsqueda. David expresó desde el inicio sus dudas sobre la versión de los eventos presentada por Michael, citando inconsistencias que él había notado en el comportamiento de su cuñado durante la preparación del viaje. El quinto día de búsqueda intensiva marcó un punto de inflexión en la investigación. A pesar de los esfuerzos coordinados de múltiples agencias, incluyendo unidades especializadas en búsqueda y rescate, equipos de buceo que exploraron el río Arno, y voluntarios locales que peinaron las áreas rurales circundantes, no se había encontrado ni una sola pista física sobre el paradero de Jennifer. La ausencia total de evidencia física comenzó a generar teorías alternativas entre los investigadores. Algunos especularon que Jennifer podría haber sido víctima de un crimen oportunista, posiblemente un robo que había escalado. Otros consideraron la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente y su cuerpo hubiera quedado oculto en alguna ubicación remota. Sin embargo, el detective Romano mantenía su enfoque en las inconsistencias del testimonio de Michael. Durante una entrevista más exhaustiva, Romano descubrió que Michael había realizado varias consultas en Internet sobre rutas de senderismo aisladas en los alrededores de Florencia durante los días previos al viaje. Esta información, combinada con los reportes de discusiones nocturnas y las dificultades financieras de la pareja, comenzó a pintar un cuadro más complejo de los eventos que rodearon la desaparición. El caso de Jennifer Martínez rápidamente capturó la atención de los medios internacionales. Las redes de noticias estadounidenses enviaron corresponsales a Florencia para cubrir la historia, y las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones sobre su destino. La presión mediática intensificó los esfuerzos de búsqueda, pero también complicó la investigación al generar numerosas pistas falsas que requirieron recursos valiosos para ser verificadas. Conforme se acercaba el final de la primera semana, las autoridades italianas se vieron obligadas a ampliar significativamente el alcance de su investigación. Lo que había comenzado como un caso aparentemente simple de una turista desaparecida se estaba transformando en algo mucho más complejo y siniestro. Las preguntas sin respuesta se multiplicaban, y cada nueva pista parecía generar más interrogantes que soluciones. La investigación estaba a punto de tomar un rumbo completamente nuevo, uno que revelaría secretos que cambiarían para siempre la percepción de lo que realmente había sucedido durante esa fatídica mañana de septiembre en las calles de Florencia. Las semanas que siguieron al octavo día de búsqueda marcaron el inicio de una investigación más profunda y sistemática. El detective Giuseppe Romano había decidido cambiar el enfoque del caso, trasladando la atención desde la búsqueda física de Jennifer hacia un análisis exhaustivo de las circunstancias que rodearon su desaparición. Esta decisión se basaba en la creciente evidencia de que los eventos de esa mañana no habían ocurrido como Michael había relatado inicialmente. La primera revelación significativa llegó a través del análisis forense de los registros financieros de la pareja. Los investigadores descubrieron que Michael había acumulado deudas considerablemente mayores de lo que había admitido previamente. Los registros bancarios mostraron que debía más de $85,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales y pagos atrasados de hipoteca. Más alarmante aún, había tomado un préstamo de $50,000 contra su póliza de seguro de vida apenas 3 semanas antes del viaje a Italia. El análisis de los documentos de seguro reveló detalles que enviaron escalofríos por la columna vertebral de Romano. Jennifer tenía una póliza de seguro de vida por $250,000, que había sido aumentada de $100,000 apenas 6 meses antes de la boda. Michael era el único beneficiario, y la póliza tenía una cláusula especial que duplicaba el pago en caso de muerte accidental durante viajes internacionales, elevando potencialmente el beneficio a $500,000. Esta información financiera proporcionó el primer motivo concreto que los investigadores habían estado buscando. Sin embargo, Romano sabía que motivo por sí solo no constituía evidencia de crimen. Necesitaba construir un caso más sólido que demostrara no solo la oportunidad, sino también los medios y la intención. La investigación se expandió para incluir entrevistas exhaustivas con amigos, familiares y colegas de la pareja en Estados Unidos. Lo que emergió de estas conversaciones pintó un retrato perturbador de la dinámica matrimonial. Sarah Johnson, la mejor amiga de Jennifer desde la universidad, reveló que había notado cambios preocupantes en la personalidad de su amiga durante los meses previos a la boda. Según Sarah, Jennifer había comenzado a mencionar episodios en los que Michael mostraba comportamientos controladores. Le había prohibido socializar con ciertos amigos, monitoreaba sus llamadas telefónicas y había insistido en manejar todas las finanzas de la pareja. Jennifer había expresado dudas sobre el matrimonio en varias ocasiones, pero siempre las minimizaba posteriormente, atribuyéndolas a nervios prematrimoniales normales. Amanda Roberts, una colega de trabajo de Jennifer, proporcionó información aún más inquietante.
Reveló que Jennifer había llegado al trabajo con moretones inexplicables en al menos 2 ocasiones durante los 3 meses anteriores a la boda. Cuando Amanda le preguntó sobre las marcas, Jennifer había ofrecido explicaciones vagas sobre accidentes domésticos y caídas. Amanda ahora se reprochaba no haber insistido más o haber reportado sus sospechas. El hermano de Jennifer, David Martínez, compartió con los investigadores italianos información que había recopilado durante sus propias indagaciones informales. David había notado que Michael había mostrado un interés inusual en los detalles del seguro de vida de Jennifer durante las semanas previas al viaje. También mencionó que Michael había hecho preguntas específicas sobre los procedimientos legales en Italia para declarar a alguien legalmente muerto en casos de desaparición. Mientras tanto, el análisis técnico del teléfono móvil de Jennifer proporcionó pistas adicionales. Los registros mostraban que había realizado varias búsquedas en Internet sobre refugios para mujeres maltratadas y procedimientos de divorcio durante las semanas previas al viaje. También había investigado sobre cómo obtener asistencia legal gratuita y había guardado números de teléfono de organizaciones de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Estos hallazgos digitales sugerían que Jennifer había estado considerando seriamente terminar su matrimonio, una revelación que contradecía completamente la narrativa de una luna de miel feliz que Michael había presentado a las autoridades. La investigación dio otro giro dramático cuando los investigadores localizaron a un taxista llamado Paolo Benedetti, quien había trabajado en el aeropuerto de Florencia durante la época del incidente. Benedetti recordaba haber transportado a una pareja estadounidense que coincidía con la descripción de Michael y Jennifer desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad el 12 de septiembre. Según su testimonio, la atmósfera en el taxi había sido extremadamente tensa, con la mujer manteniendo silencio total durante todo el viaje mientras el hombre respondía todas las preguntas del conductor. Más significativo aún, Benedetti recordaba que el hombre había preguntado específicamente sobre rutas hacia áreas rurales fuera de la ciudad, mencionando su interés en hacer senderismo en lugares apartados donde pudieran estar solos. El taxista había proporcionado direcciones hacia varios senderos en las colinas que rodean Florencia, incluyendo rutas que llevaban a áreas remotas raramente visitadas por turistas. Los investigadores inmediatamente organizaron expediciones a estas ubicaciones remotas. Utilizando perros especializados en búsqueda y rescate, equipos forenses peinaron meticulosamente las áreas que Benedetti había mencionado. Aunque no encontraron evidencia directa de Jennifer, sí descubrieron indicios de actividad humana reciente en varios sitios aislados, incluyendo marcas de neumáticos que coincidían con el tipo de vehículo que Michael había alquilado en Italia. El análisis del historial del GPS del automóvil de alquiler reveló información que contradecía directamente el testimonio de Michael. Los registros mostraron que el vehículo había sido conducido a 3 ubicaciones diferentes en las afueras de Florencia durante las primeras horas del 15 de septiembre, precisamente durante el tiempo que Michael afirmaba estar durmiendo en el hotel. Una de estas ubicaciones era particularmente intrigante, un área boscosa cerca del pueblo de Fiesole, aproximadamente a 20 kilómetros del centro de Florencia. El GPS indicaba que el vehículo había permanecido en esta ubicación durante casi 2 horas, desde las 6:30 hasta las 8:15 de la mañana. Esta información establecía una línea temporal que hacía físicamente imposible que Michael hubiera estado durmiendo en el hotel cuando Jennifer supuestamente salió para su caminata matutina. Confrontado con esta evidencia, Michael inicialmente negó haber salido del hotel esa mañana. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron los registros del GPS y las imágenes de cámaras de seguridad que lo captaron saliendo del garaje del hotel a las 6:15 de la mañana, cambió su versión de los eventos. Su nueva explicación era que había decidido sorprender a Jennifer con un desayuno especial en un restaurante campestre que había encontrado en línea. Según esta versión revisada, había salido temprano para hacer una reservación y explorar la ruta, pero había regresado para encontrar que Jennifer había salido por su cuenta. Esta explicación, sin embargo, no coincidía con los registros de reservaciones de ningún restaurante en el área, ni explicaba por qué había mentido inicialmente sobre sus movimientos. La presión de la investigación comenzó a afectar visiblemente a Michael. Los reporteros notaron cambios dramáticos en su apariencia y comportamiento durante las conferencias de prensa. Había perdido peso considerablemente, mostraba signos de insomnio severo y había desarrollado un tic nervioso que se manifestaba especialmente cuando los periodistas hacían preguntas específicas sobre la cronología de eventos del 15 de septiembre. Sus respuestas se volvían cada vez más evasivas, y comenzó a contradecirse en detalles menores pero significativos. En una entrevista, mencionó que Jennifer había llevado una chaqueta roja esa mañana, pero las cámaras de seguridad claramente mostraban que vestía una blusa azul. En otra ocasión, describió el contenido de la nota que supuestamente Jennifer había dejado, pero cuando los investigadores pidieron ver la nota original, Michael afirmó haberla desechado inadvertidamente. El punto de quiebre llegó cuando Romano decidió someter a Michael a una entrevista formal bajo caución en la comisaría. Durante esta sesión, que duró más de 8 horas,
Michael contrató abruptamente a un abogado especializado en derecho penal internacional. El abogado, Alessandro Fontana, inmediatamente aconsejó a su cliente que se abstuviera de hacer más declaraciones y comenzó a preparar una estrategia legal defensiva. Esta decisión de contratar representación legal especializada en crímenes fue interpretada por muchos observadores como una admisión implícita de culpabilidad. Los medios de comunicación comenzaron a especular abiertamente sobre la posible participación de Michael en la desaparición de su esposa, y la opinión pública se volvió gradualmente en su contra. Mientras tanto, los investigadores continuaron descubriendo evidencia que parecía fortalecer el caso circunstancial contra Michael. El análisis de sus comunicaciones digitales reveló que había borrado extensivamente el historial de búsqueda de su computadora portátil en las semanas siguientes a la desaparición de Jennifer. Los técnicos forenses lograron recuperar fragmentos de estas búsquedas borradas, encontrando consultas sobre procedimientos policiales italianos, métodos de disposición de evidencia y técnicas de investigación criminal. La investigación estaba construyendo metódicamente un caso que sugería premeditación y planificación cuidadosa. Sin embargo, Romano sabía que aún necesitaba la pieza crucial que faltaba, evidencia física que conectara directamente a Michael con el destino de Jennifer. Sin un cuerpo, sin un arma del crimen, y sin testigos directos, incluso el caso circunstancial más sólido podría no ser suficiente para asegurar una condena. Lo que los investigadores no sabían era que pronto harían un descubrimiento que cambiaría completamente la naturaleza de la investigación, un hallazgo que revelaría la verdadera profundidad de la planificación de Michael y expondría secretos aún más oscuros de lo que nadie había imaginado. El descubrimiento que cambiaría el rumbo de la investigación llegó de una fuente inesperada. Durante la revisión de material incautado en el hotel, los técnicos forenses encontraron fragmentos de papel quemado en la papelera del baño de la habitación que Michael y Jennifer habían ocupado. Utilizando técnicas especializadas de restauración de documentos, lograron reconstruir parcialmente lo que parecía ser una lista manuscrita con ubicaciones específicas en los alrededores de Florencia. La caligrafía correspondía inequívocamente a la de Michael, según el análisis grafológico comparativo. La lista incluía direcciones exactas, coordenadas GPS y descripciones detalladas de rutas de acceso a áreas remotas. Más perturbador aún, algunos elementos de la lista habían sido tachados con anotaciones como demasiado cerca de la carretera y posible tráfico de excursionistas. Esta evidencia sugería un nivel de planificación que transformaba el caso de un posible crimen pasional a uno de homicidio premeditado. El detective Romano inmediatamente organizó equipos de búsqueda especializados para investigar cada ubicación mencionada en la lista reconstruida. Los equipos incluían expertos en antropología forense, técnicos en búsqueda subterránea y equipos caninos especializados en detección de restos humanos. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas de noviembre complicaron significativamente estas operaciones. Durante las primeras 2 semanas de búsqueda intensiva, los equipos encontraron evidencia de actividad humana reciente en al menos 3 de las ubicaciones listadas. En un sitio cerca de Bagno a Ripoli, descubrieron rastros de tierra removida recientemente y fragmentos de tela que coincidían parcialmente con la descripción de la ropa que Jennifer llevaba el día de su desaparición. Sin embargo, estas pistas no condujeron al hallazgo de evidencia concluyente. Mientras tanto, la situación legal de Michael se volvía cada vez más precaria. Las autoridades italianas habían implementado restricciones de viaje que le impedían abandonar el país mientras la investigación continuaba activa. Esta medida, aunque legal y justificada, generó una intensa presión mediática y legal que comenzó a afectar profundamente su estabilidad emocional y financiera. Los costos legales de mantener a Alessandro Fontana como representante estaban agotando rápidamente los recursos económicos ya limitados de Michael. Los registros bancarios mostraron que había liquidado sus cuentas de ahorros, vendido su automóvil personal en Estados Unidos y había comenzado a vender pertenencias personales para cubrir los honorarios legales. Esta situación desesperada lo llevó a tomar una decisión que sorprendería a investigadores y medios por igual. El 28 de noviembre de 2009, exactamente 74 días después de la desaparición de Jennifer, Michael presentó una solicitud formal ante las autoridades italianas para regresar a Estados Unidos. Su argumento legal se basaba en que las restricciones de viaje constituían una violación de sus derechos como ciudadano estadounidense, especialmente considerando que no había sido formalmente acusado de ningún crimen. Su abogado, Alessandro Fontana, construyó un caso legal meticuloso que argumentaba que la evidencia circunstancial era insuficiente para justificar la continuación de las restricciones de viaje. Fontana presentó documentación que demostraba que Michael estaba cooperando plenamente con la investigación y que su permanencia forzada en Italia estaba causando dificultades financieras extremas que podrían constituir una violación de sus derechos fundamentales. El sistema judicial italiano se encontró en una posición legal compleja. Aunque existían sospechas fundamentadas sobre la participación de Michael en la desaparición de su esposa, la evidencia física concreta seguía siendo esquiva.
Los fiscales reconocían que mantener las restricciones de viaje sin evidencia más sólida podría resultar en un desafío legal exitoso que debilitaría cualquier caso futuro. Después de deliberaciones intensas que duraron 2 semanas, las autoridades italianas tomaron la controvertida decisión de permitir el regreso de Michael a Estados Unidos. Esta decisión se basó en compromisos legales específicos. Michael debía proporcionar su dirección permanente a las autoridades tanto italianas como estadounidenses, reportarse semanalmente a las autoridades locales de su lugar de residencia, y comprometerse a regresar a Italia si era requerido para procedimientos legales adicionales. La noticia del regreso inminente de Michael a Estados Unidos generó una tormenta mediática sin precedentes. Los medios italianos criticaron duramente la decisión, argumentando que se estaba permitiendo que un posible asesino escapara de la justicia. Los medios estadounidenses se dividieron entre aquellos que defendían los derechos constitucionales de Michael y los que cuestionaban la sabiduría de permitir su salida de Italia antes de que la investigación estuviera completa. El hermano de Jennifer, David Martínez, expresó públicamente su indignación por la decisión. Como detective experimentado, entendía las limitaciones legales que enfrentaban las autoridades italianas, pero también reconocía que permitir que Michael regresara a Estados Unidos complicaría enormemente cualquier investigación futura. David hizo declaraciones públicas prometiendo que continuaría buscando respuestas sobre el destino de su hermana, independientemente de las decisiones de las autoridades oficiales. El 15 de diciembre de 2009, Michael abordó un vuelo desde el aeropuerto de Roma hacia Phoenix, Arizona. Su partida marcó el final de una fase crítica de la investigación y el inicio de un periodo de incertidumbre legal que duraría años. Las autoridades italianas mantuvieron el caso oficialmente abierto, pero reconocieron que las perspectivas de resolución se habían complicado significativamente con la salida del principal sospechoso del país. Una vez en Estados Unidos, Michael inicialmente se estableció en Phoenix, cerca de la familia de Jennifer. Sin embargo, esta proximidad resultó ser insostenible debido a la hostilidad constante de la comunidad local, que había seguido intensamente la cobertura mediática del caso. Los amigos y familiares de Jennifer organizaron protestas pacíficas fuera de su residencia temporal, y los medios de comunicación mantenían una vigilancia constante sobre sus movimientos. Enfrentado con esta presión social insoportable, Michael tomó la decisión de reubicarse completamente. 3 meses después de su regreso a Estados Unidos, se mudó a Portland, Oregón, una ciudad donde no tenía conexiones previas y donde esperaba poder reconstruir su vida lejos del escrutinio público. Este movimiento geográfico marcó el inicio de lo que se convertiría en una transformación completa de su identidad social. En Portland, Michael adoptó un perfil extremadamente bajo. Encontró trabajo como representante de ventas en una empresa de productos farmacéuticos, un campo relacionado pero diferente de su experiencia previa en seguros. Alquiló un apartamento modesto bajo un contrato que no requería verificaciones extensas de antecedentes, y evitó cuidadosamente cualquier actividad que pudiera atraer atención mediática. Durante este periodo de transición, Michael también comenzó a recibir terapia psicológica, aparentemente para lidiar con el trauma de la pérdida de su esposa y el estrés de la investigación. Los registros médicos, que eventualmente serían relevantes en procedimientos legales posteriores, mostraron que fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y depresión clínica. Este diagnóstico médico proporcionaría más tarde una base para argumentos legales sobre su estado mental durante los eventos de 2009. Mientras Michael se establecía en su nueva vida en Oregón, las autoridades italianas continuaron trabajando el caso de manera intermitente. El detective romano, quien había desarrollado un interés personal en resolver el misterio, mantenía correspondencia regular con agencias de aplicación de la ley estadounidenses. Sin embargo, la cooperación internacional en casos como este enfrentaba limitaciones burocráticas y jurisdiccionales significativas. La falta de evidencia física concreta continuaba siendo el obstáculo principal para cualquier progreso legal. Sin un cuerpo, sin un arma del crimen, y sin testigos directos, incluso la evidencia circunstancial más convincente no era suficiente para justificar una extradición o acusación formal. Esta realidad legal frustrante significaba que el caso permanecía efectivamente en un limbo legal indefinido. Durante los 2 años siguientes, Michael gradualmente se integró en la comunidad de Portland. Desarrolló relaciones sociales cuidadosamente construidas, evitando mencionar su pasado o las circunstancias que lo habían llevado a Oregón. A los pocos conocidos que preguntaban sobre su historia personal, les contaba una versión simplificada en la que describía haber perdido trágicamente a su primera esposa en un accidente durante una vacación en Europa. Esta narrativa alternativa le permitía evocar simpatía sin invitar a investigación adicional sobre los detalles específicos. Michael había aprendido que la mayoría de las personas eran reacias a presionar por detalles cuando alguien mencionaba la pérdida de un cónyuge, especialmente cuando se presentaba como un accidente traumático. En 2012, 3 años después de la desaparición de Jennifer, Michael conoció a Amanda Richardson,
una enfermera registrada que trabajaba en el hospital local. Amanda era una mujer de 29 años, originaria de Oregón, que había experimentado sus propias pérdidas familiares y se sentía atraída hacia la aparente vulnerabilidad emocional de Michael. Su relación se desarrolló gradualmente durante varios meses de amistad antes de evolucionar hacia algo romántico. Michael fue excepcionalmente cuidadoso en su cortejo de Amanda, presentándose como un hombre que había sido profundamente herido por la pérdida pero que estaba listo para abrir nuevamente su corazón. Esta presentación de sí mismo como una víctima de circunstancias trágicas generaba una respuesta protectora en Amanda, quien se sentía honrada de ser la persona que podría ayudarlo a sanar de su trauma pasado. La relación progresó de manera aparentemente normal, con Michael demostrando el comportamiento considerado y atento que había caracterizado las primeras etapas de su relación con Jennifer. Amanda, que no tenía conocimiento de la verdadera historia detrás de la muerte accidental de la primera esposa de Michael, interpretaba su ocasional melancolía y reserva como manifestaciones naturales de duelo no resuelto. En marzo de 2013, Michael y Amanda se comprometieron durante una cena romántica en un restaurante con vista al río Columbia. La propuesta fue cuidadosamente planeada y ejecutada, con Michael presentando un anillo que había comprado con fondos obtenidos de la liquidación final de las posesiones que había compartido con Jennifer. Amanda aceptó entusiastamente, emocionada por la perspectiva de ayudar a Michael a encontrar la felicidad nuevamente después de su pérdida. Lo que Amanda no sabía era que su prometido había estado monitoreando cuidadosamente la cobertura mediática intermitente del caso de Jennifer, y que había desarrollado una comprensión sofisticada de las limitaciones legales que protegían su libertad actual. Michael entendía que mientras no surgiera evidencia física nueva, su situación legal permanecería estable, permitiéndole construir una nueva vida sin temor a consecuencias inmediatas. Sin embargo, lo que Michael no podía predecir era que la tecnología estaba a punto de evolucionar de maneras que harían posible descubrimientos que habían sido imposibles durante la investigación original. Los avances en técnicas forenses, análisis de datos digitales y más significativamente, la proliferación de tecnologías de mapeo digital estaban creando oportunidades para revisitar casos antiguos con herramientas completamente nuevas. Mientras Michael planificaba su nueva boda y construía su identidad reinventada en Oregón, fuerzas que estaban completamente fuera de su control comenzaban a converger de maneras que eventualmente expondrían secretos que él creía haber enterrado para siempre en las colinas toscanas. 16 años habían transcurrido desde que Jennifer Martínez desapareció en las calles empedradas de Florencia, pero para David Martínez, el tiempo no había disminuido su determinación de encontrar respuestas sobre el destino de su hermana. Ahora retirado del Departamento de Policía de Phoenix después de una carrera distinguida de 30 años, David había dedicado sus años de jubilación a revisar casos sin resolver, especializándose en la aplicación de nuevas tecnologías a investigaciones antiguas. Su apartamento en Scottsdale se había transformado gradualmente en un centro de comando improvisado para su investigación personal del caso de Jennifer. Las paredes estaban cubiertas con mapas detallados de la región de Florencia, fotografías de evidencia, líneas de tiempo meticulosamente construidas y conexiones trazadas con hilos de colores que parecían el trabajo de un investigador obsesionado. Sus amigos y familiares ocasionalmente expresaban preocupación por lo que parecía ser una preocupación poco saludable, pero David mantenía que la búsqueda de justicia para su hermana era lo que daba propósito a su vida. Durante la década anterior, David había mantenido correspondencia regular con el detective Giuseppe Romano en Italia, quien también había continuado trabajando esporádicamente en el caso incluso después de su propia jubilación. Los dos hombres habían desarrollado una amistad profesional basada en su comprensión mutua de la frustración que generan los casos sin resolver. Romano proporcionaba actualizaciones ocasionales sobre desarrollos menores en Italia, mientras que David compartía información sobre tecnologías investigativas emergentes que podrían ser aplicables al caso. En enero de 2025, David había comenzado a explorar las posibilidades que ofrecía la inteligencia artificial para analizar evidencia antigua desde perspectivas completamente nuevas. Había estado utilizando algoritmos de reconocimiento de patrones para examinar fotografías de la escena, análisis de tráfico de datos para reconstruir movimientos digitales, y técnicas de mapeo geoespacial para identificar ubicaciones que podrían haber sido pasadas por alto durante la investigación original. Fue durante una de estas sesiones de investigación digital que David decidió examinar sistemáticamente las imágenes históricas de Google Street View de la región donde Jennifer había desaparecido. Google había comenzado a mapear las carreteras italianas en 2010, apenas un año después de la desaparición de Jennifer. David razonaba que si Michael había dispuesto del cuerpo de su hermana en un área remota pero accesible por carretera, podría haber alguna evidencia visible en las primeras imágenes capturadas por los vehículos de mapeo de Google. El proceso era tedioso y requería una paciencia extraordinaria. David había dividido la región circundante a Florencia en una grilla sistemática, examinando meticulosamente cada segmento de carretera rural y sendero accesible que aparecía en las imágenes históricas de Street View. Utilizaba software especializado que le permitía comparar imágenes tomadas en diferentes momentos,
buscando cualquier anomalía o cambio que pudiera indicar actividad humana relacionada con el entierro de evidencia. La mayoría de las imágenes no revelaban nada más que paisajes toscanos pintorescos, campos de olivos, viñedos ondulantes, casas de campo de piedra y las ocasionales carreteras serpenteantes que conectaban pequeños pueblos rurales. David había estado trabajando en este proyecto durante más de 2 meses, dedicando varias horas cada día a la revisión sistemática, cuando finalmente encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. La imagen que captó su atención había sido tomada el 23 de abril de 2011, aproximadamente 18 meses después de la desaparición de Jennifer. Mostraba un tramo de carretera rural cerca del pueblo de Impruneta, aproximadamente a 15 kilómetros al sur de Florencia. En un primer vistazo, la imagen parecía mostrar nada más que el paisaje rural típico de la región, campos agrícolas a ambos lados de una carretera estrecha, con árboles dispersos y la topografía ondulante característica de la Toscana. Sin embargo, al examinar la imagen con mayor detenimiento y aplicar técnicas de mejora digital para ajustar el contraste y la claridad, David notó algo inquietante en el borde derecho de la carretera. Parcialmente oculta por vegetación baja y aparentemente situada en una depresión natural del terreno, había lo que parecía ser una forma humana parcialmente enterrada. David inicialmente dudó de lo que estaba viendo. Las imágenes de Google Street View ocasionalmente capturaban artefactos visuales, sombras engañosas o elementos naturales que podían ser malinterpretados. Sin embargo, al aplicar algoritmos de análisis de formas y utilizar software forense digital para examinar la imagen desde múltiples ángulos, las características se volvieron más distintivas y preocupantes. La forma tenía proporciones aproximadamente humanas, con lo que parecían ser extremidades en posiciones que sugerían un cuerpo en posición supina. Más específicamente, David pudo identificar lo que parecía ser tejido de color claro en la región superior de la forma, un detalle que coincidía inquietantemente con la descripción de la blusa azul claro que Jennifer había estado usando el día de su desaparición. David pasó los siguientes días obsesivamente analizando la imagen desde todos los ángulos posibles. Utilizó software especializado para crear modelos tridimensionales aproximados de la forma, calculó las proporciones relativas usando elementos de referencia en la imagen, y comparó las características visibles con fotografías de Jennifer para evaluar la compatibilidad dimensional. Aunque el análisis no podía proporcionar identificación definitiva, los resultados eran suficientemente convincentes como para justificar investigación adicional. El 18 de marzo de 2025, David finalmente tomó la decisión de contactar a las autoridades italianas con su descubrimiento. Preparó un paquete completo de documentación que incluía las imágenes originales de Google Street View, análisis digitales mejorados, cálculos de ubicación GPS precisos, y un resumen exhaustivo de por qué creía que la forma visible en la imagen podría ser el cuerpo de su hermana. Su primera comunicación fue dirigida al detective Romano, quien a pesar de estar jubilado, mantenía contactos influyentes dentro del sistema policial italiano. David envió un correo electrónico detallado acompañado de archivos de imagen de alta resolución, explicando su metodología de búsqueda y presentando su análisis de manera que pudiera ser evaluado objetivamente por profesionales forenses. La respuesta de Romano llegó menos de 24 horas después. El veterano detective italiano había compartido inmediatamente la información con sus antiguos colegas, quienes habían quedado impresionados por la minuciosidad del análisis de David y la calidad de la evidencia presentada. Romano informó que las autoridades italianas estaban preparando un equipo de investigación para evaluar la ubicación identificada en las imágenes de Street View. Sin embargo, también advirtió que el proceso de organizar una investigación forense completa tomaría varias semanas debido a los requisitos burocráticos para reabrir oficialmente un caso que había estado inactivo durante más de una década. Las autoridades necesitaban obtener autorizaciones legales, coordinar recursos forenses especializados, y establecer protocolos para manejar evidencia que podría haber estado expuesta a elementos naturales durante 16 años. Mientras las autoridades italianas preparaban su respuesta oficial al descubrimiento de David, él continuó su investigación digital con renovada energía. Utilizando la ubicación específica identificada en las imágenes de Street View como punto de referencia, comenzó a examinar imágenes satelitales históricas del área tomadas durante diferentes periodos entre 2009 y 2025. Este análisis cronológico reveló patrones adicionales que fortalecieron su convicción de que había encontrado el sitio de disposición del cuerpo de Jennifer. Las imágenes satelitales mostraban evidencia de actividad humana en el área durante el periodo inmediatamente posterior a la desaparición de Jennifer. Específicamente, comparaciones entre imágenes tomadas en septiembre de 2009 y enero de 2010 mostraban cambios en la vegetación y patrones de suelo que sugerían excavación y posterior intento de camuflaje. Más significativo aún, David identificó lo que parecían ser marcas de neumáticos cerca del sitio en imágenes tomadas a finales de 2009. Utilizando técnicas de análisis forense digital, pudo determinar que las marcas eran consistentes con el tipo de vehículo que Michael había alquilado durante su estancia en Italia. Aunque esta evidencia no era definitiva por sí sola,
Agregaba otro elemento al patrón de evidencia circunstancial que conectaba a Michael con la ubicación. David también descubrió que la ubicación específica tenía características que la hacían ideal para la disposición clandestina de evidencia. Estaba situada suficientemente lejos de áreas residenciales para minimizar el riesgo de descubrimiento accidental, pero permanecía accesible por carretera pavimentada, facilitando el transporte nocturno. La topografía natural del sitio proporcionaba cierto grado de ocultamiento visual desde la carretera, mientras que la composición del suelo sugería condiciones favorables para excavación manual. Durante las semanas siguientes, David mantuvo comunicación regular con Romano y otros funcionarios italianos involucrados en la preparación de la investigación del sitio. También comenzó a considerar las implicaciones más amplias de su descubrimiento, particularmente en términos de las acciones legales que podrían resultar si sus sospechas se confirmaban mediante investigación forense. Una preocupación particular era la ubicación actual de Michael Martínez. David había mantenido un seguimiento esporádico de los movimientos de su excuñado durante los años transcurridos desde su salida de Italia, pero reconocía que su información podría no estar actualizada. Si las autoridades italianas decidían proceder con acusaciones criminales basadas en evidencia descubierta en el sitio, sería necesario localizar y potencialmente extraditar a Michael desde Estados Unidos. Esta realización llevó a David a iniciar sus propias investigaciones discretas sobre la ubicación actual de Michael. Utilizando bases de datos públicas, registros de redes sociales y técnicas de investigación que había desarrollado durante su carrera policial, comenzó el proceso de rastrear los movimientos de Michael durante la década y media transcurrida desde los eventos en Italia. Lo que David descubriría sobre la nueva vida de Michael en Oregón lo sorprendería por su aparente normalidad, pero también plantearía preguntas inquietantes sobre cuántos secretos más podrían estar ocultos bajo la superficie de esta existencia cuidadosamente construida. El hombre que había desaparecido de Italia bajo sospecha de asesinato había logrado no solo reconstruir su vida, sino también establecer nuevas relaciones íntimas que podrían estar en peligro si la verdad sobre su pasado fuera revelada. Mientras los equipos forenses italianos se preparaban para excavar el sitio identificado en las imágenes de Google Street View, David sabía que se estaba acercando a un momento decisivo que había estado esperando durante 16 años. Finalmente, después de más de una década y media de búsqueda incansable, parecía que las respuestas sobre el destino de Jennifer estaban al alcance. El amanecer del 12 de abril de 2025 trajo consigo una brisa fresca que atravesaba las colinas toscanas mientras un convoy de vehículos oficiales se dirigía hacia las coordenadas que David Martínez había identificado meses antes. El equipo forense italiano, dirigido por la doctora Elena Rossi, especialista en antropología forense, había pasado semanas preparando esta excavación que podría finalmente resolver uno de los casos de desaparición más notorios de la región. La ubicación exacta se encontraba a aproximadamente 300 metros de la carretera principal, en un área que había permanecido relativamente inalterada durante los 16 años transcurridos desde la desaparición de Jennifer. El terreno mostraba la erosión natural esperada, pero las características topográficas básicas que David había identificado en las imágenes satelitales permanecían claramente definidas. El detective Romano, ahora actuando como consultor especial para el caso, había viajado desde Roma para supervisar personalmente esta fase crucial de la investigación. A sus 68 años, su experiencia y conocimiento íntimo del caso original proporcionaban continuidad invaluable para el equipo moderno de investigadores forenses que trabajarían en el sitio. La preparación del sitio de excavación requirió procedimientos meticulosos para preservar cualquier evidencia que pudiera haber sobrevivido a casi 2 décadas de exposición a los elementos. El equipo instaló una estructura de protección temporal sobre el área identificada, sistemas de documentación fotográfica para registrar cada fase del proceso, y equipos especializados para la recuperación y análisis de evidencia potencial. Los primeros días de excavación procedieron con la cautela extrema característica del trabajo forense profesional. Cada centímetro de suelo era cuidadosamente removido, tamizado y examinado en busca de cualquier artefacto que pudiera proporcionar información sobre lo que había ocurrido en esta ubicación remota. El proceso era deliberadamente lento, diseñado para maximizar la posibilidad de recuperar evidencia útil mientras se minimizaba el riesgo de contaminar o destruir pistas cruciales. El tercer día de excavación marcó el primer descubrimiento significativo. A una profundidad de aproximadamente 80 centímetros, los investigadores encontraron fragmentos de tela que habían sido preservados parcialmente por las condiciones específicas del suelo en esa ubicación. El análisis preliminar de estos fragmentos sugería que correspondían a material sintético de color claro, consistente con la descripción de la blusa que Jennifer había estado usando el día de su desaparición. Este hallazgo inicial generó una oleada de actividad renovada entre el equipo investigativo. La presencia de material textil a esa profundidad específica indicaba actividad humana deliberada, ya que los procesos naturales no explicarían la ubicación de estos fragmentos tan por debajo de la superficie. Más importante aún,
La preservación parcial del material sugería que podrían existir otros artefactos en mejores condiciones en estratos más profundos. Mientras continuaba la excavación, el equipo también encontró evidencia de que el sitio había sido alterado significativamente en algún momento del pasado. Los patrones de suelo mostraban signos claros de excavación y relleno, con capas de tierra que no correspondían a la estratificación natural esperada para esa ubicación. Esta evidencia fortalecía la teoría de que alguien había usado este sitio específicamente para ocultar algo de manera deliberada. El quinto día trajo el descubrimiento que todos habían estado esperando y temiendo simultáneamente. A una profundidad de aproximadamente 1.2 metros, los investigadores encontraron los primeros restos óseos humanos. Los huesos estaban en un estado de preservación variable, con algunos elementos esqueléticos mejor conservados que otros debido a las condiciones específicas del microambiente subterráneo en diferentes partes del sitio. La doctora Rossi y su equipo procedieron con extrema precaución para exponer y documentar completamente los restos antes de proceder con su recuperación. El proceso requirió varios días adicionales, durante los cuales cada hueso fue fotografiado in situ, sus posiciones relativas fueron medidas y registradas, y muestras del suelo circundante fueron recolectadas para análisis posteriores. El análisis antropológico preliminar de los restos reveló características consistentes con una mujer adulta joven, aproximadamente de la edad y estatura de Jennifer Martínez. Más específicamente, ciertas características dentales preservadas proporcionaron puntos de comparación que podrían permitir identificación definitiva una vez que los registros dentales de Jennifer fueran comparados con los hallazgos forenses. Junto con los restos óseos, el equipo también recuperó varios objetos personales que habían sobrevivido a la descomposición. Estos incluían fragmentos de una cadena de oro que coincidía con la descripción de joyería que Jennifer había estado usando, restos de un reloj digital cuyo número de serie podría ser rastreado, y fragmentos adicionales de textiles que correspondían a diferentes prendas de vestir descritas en los reportes de la investigación original. Uno de los hallazgos más significativos fue la recuperación de una pequeña tarjeta de identificación de plástico laminado que había permanecido parcialmente legible a pesar de la exposición prolongada a la humedad del suelo. Aunque la información era difícil de discernir completamente, los técnicos forenses pudieron determinar que se trataba de una identificación estudiantil de la universidad donde Jennifer había estudiado diseño gráfico antes de su matrimonio. Mientras procedían las excavaciones en Italia, David Martínez había continuado sus investigaciones desde Arizona, enfocándose ahora en localizar la ubicación actual de Michael Martínez. Sus búsquedas habían revelado que Michael vivía en Portland, Oregón, bajo su nombre real, trabajando en la industria farmacéutica y aparentemente llevando una vida completamente normal con su segunda esposa, Amanda Richardson Martínez. La investigación de David también había descubierto detalles inquietantes sobre la relación de Michael con Amanda. Los registros públicos mostraban que se habían casado en 2013, aproximadamente 4 años después de la desaparición de Jennifer. Más preocupante aún, David había encontrado evidencia de que Michael nunca había informado completamente a Amanda sobre las circunstancias reales de la desaparición de su primera esposa. Según información recopilada de fuentes en línea y registros públicos, Michael había presentado a Amanda una versión significativamente modificada de los eventos en Italia. En esta narrativa alternativa, Jennifer había muerto en un accidente durante su luna de miel, y Michael había luchado durante años para superar el trauma de la pérdida. Esta fabricación permitía que Michael evocara simpatía sin invitar a investigación detallada sobre los hechos específicos. El 20 de abril, el detective romano recibió confirmación oficial del laboratorio forense de que el análisis dental había establecido identificación positiva de los restos como Jennifer Martínez. Esta confirmación transformó oficialmente la investigación de un caso de persona desaparecida a un caso de homicidio, activando protocolos legales completamente diferentes para el procesamiento del caso. Con la identificación positiva de Jennifer confirmada, las autoridades italianas iniciaron inmediatamente procedimientos para localizar y detener a Michael Martínez. Sin embargo, este proceso se complicaba por su ubicación en Estados Unidos y la necesidad de navegar acuerdos internacionales de extradición que requerirían documentación exhaustiva del caso criminal. Mientras tanto, el análisis forense continuó revelando detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte de Jennifer. El examen de los restos óseos indicaba evidencia de trauma que era consistente con violencia, aunque la naturaleza específica del trauma requeriría análisis adicionales por parte de especialistas en patología forense para determinar la causa exacta de muerte. El equipo forense también había encontrado evidencia adicional en el sitio que sugería planificación premeditada. Los patrones de excavación indicaban que el perpetrador había preparado el sitio con considerable anticipación, creando una fosa de dimensiones específicas que habían sido cuidadosamente camufladas después de ser utilizada. Esta evidencia contradecía cualquier teoría de que la muerte de Jennifer había sido resultado de un acto impulsivo o accidental. Una de las revelaciones más impactantes llegó del análisis de objetos personales encontrados con los restos.
Entre los efectos personales de Jennifer se encontraba su teléfono móvil, que había estado protegido parcialmente de la humedad por una funda resistente al agua. Aunque el dispositivo estaba gravemente dañado después de 16 años enterrado, los técnicos especialistas en recuperación de datos digitales creían que podrían ser capaces de extraer información parcial de la memoria interna del teléfono. El 25 de abril, las autoridades estadounidenses fueron oficialmente notificadas de los hallazgos en Italia y de la solicitud de extradición para Michael Martínez. El FBI fue contactado para asistir en la localización y detención de Michael, quien en ese momento no tenía conocimiento de que su pasado cuidadosamente enterrado estaba siendo desenterrado literal y figurativamente a miles de kilómetros de distancia. La noticia de los descubrimientos forenses en Italia comenzó a filtrarse a los medios de comunicación internacionales a pesar de los esfuerzos de las autoridades por mantener la información bajo control hasta que Michael pudiera ser detenido. Los reporteros que habían seguido el caso original comenzaron a reportar desarrollos, creando presión mediática adicional para una resolución rápida del caso. Para David Martínez, la confirmación de que los restos encontrados pertenecían a su hermana representaba tanto un alivio como el inicio de una nueva fase de dolor. Después de 16 años de incertidumbre, finalmente tenía respuestas sobre el destino de Jennifer, pero esas respuestas confirmaban lo que había sospechado durante mucho tiempo. Su hermana había sido víctima de un acto deliberado de violencia por parte del hombre en quien había confiado completamente. Mientras las autoridades preparaban la operación para detener a Michael en Oregón, nadie podía predecir cómo reaccionaría cuando finalmente se enfrentara a la evidencia de su crimen, o qué revelaciones adicionales podrían emerger una vez que fuera confrontado con la realidad de que su pasado cuidadosamente oculto había sido finalmente expuesto. La mañana del 3 de mayo de 2025 amaneció de manera aparentemente normal en la residencia suburbana de Portland donde Michael y Amanda Martínez habían construido su vida durante los últimos 12 años. Michael se preparaba para otro día rutinario en su trabajo en la empresa farmacéutica cuando agentes del FBI, acompañados por personal del Departamento de Policía de Portland, llegaron a ejecutar una orden de arresto federal relacionada con los cargos de extradición solicitados por las autoridades italianas. Amanda Martínez se encontraba preparando el desayuno cuando escuchó los vehículos detenerse frente a su casa. Su primera reacción fue de confusión cuando vio a los agentes uniformados caminando por el sendero de entrada. Michael, quien había estado revisando correos electrónicos en su computadora portátil, inmediatamente reconoció la gravedad de la situación al ver el convoy oficial. La detención se realizó sin incidentes, con Michael mostrando una calma sorprendente que contrastaba marcadamente con la conmoción visible de Amanda. Los agentes procedieron de acuerdo con protocolos establecidos, explicando a Michael los cargos relacionados con la solicitud de extradición italiana mientras leían sus derechos constitucionales. Amanda observaba desde la puerta, luchando por comprender cómo su vida aparentemente estable había sido transformada instantáneamente en una pesadilla incomprensible. Durante las horas siguientes, Amanda se enteraría de detalles sobre el pasado de su esposo que contradecían fundamentalmente todo lo que creía saber sobre él. Los agentes del FBI le explicaron que Michael era sospechoso del asesinato de su primera esposa en Italia, información que destrozó completamente la narrativa de muerte accidental que él había mantenido durante todos los años de su matrimonio. El proceso de extradición se inició inmediatamente después de la detención de Michael, pero requeriría navegar un sistema legal complejo que podría prolongarse durante meses. Michael contrató a Timothy Walsh, un abogado especializado en derecho internacional y casos de extradición, quien inmediatamente comenzó a trabajar en una defensa que cuestionaba tanto la validez de la evidencia italiana como la legalidad de los procedimientos de extradición. Mientras tanto, en Italia, las autoridades continuaron desarrollando su caso criminal basándose en la evidencia forense recuperada del sitio de entierro. El análisis del teléfono móvil de Jennifer había producido resultados parciales que proporcionaron información crucial sobre sus últimas horas. Los técnicos lograron recuperar fragmentos de mensajes de texto que indicaban que Jennifer había intentado contactar a su hermano David durante las primeras horas del 15 de septiembre de 2009, mensajes que nunca fueron enviados debido a problemas de señal en el área remota. Más significativo aún, los datos parciales del teléfono incluían registros de GPS que confirmaban que el dispositivo había estado presente en la ubicación donde fue encontrado el cuerpo durante las primeras horas de esa mañana fatídica. Esta información proporcionaba evidencia técnica directa que contradecía las afirmaciones de Michael sobre la cronología de eventos de esa mañana. El análisis forense también había revelado evidencia de que Jennifer había luchado antes de su muerte. El examen de sus restos óseos mostraba indicios de lesiones defensivas, sugiriendo que había intentado resistir el ataque. Esta evidencia fortalecía significativamente el caso para homicidio premeditado, ya que indicaba una confrontación prolongada en lugar de un acto impulsivo único. Durante las semanas que siguieron a la detención de Michael, Amanda Martínez enfrentó el colapso completo de la realidad que había conocido durante más de una década. Amigos, colegas y vecinos expresaron conmoción ante las revelaciones sobre Michael,
muchos comentando retrospectivamente sobre aspectos de su personalidad que ahora parecían siniestros a la luz de la nueva información. Amanda también se enfrentó a la realización de que su matrimonio había sido construido sobre una mentira fundamental. Las investigaciones posteriores revelaron que Michael había fabricado cuidadosamente no solo la historia sobre la muerte accidental de Jennifer, sino también muchos otros aspectos de su pasado que había compartido con Amanda durante su cortejo y matrimonio. En junio de 2025, después de meses de procedimientos legales, un juez federal estadounidense aprobó la extradición de Michael a Italia basándose en la evidencia presentada por las autoridades italianas. Su equipo de defensa había argumentado vigorosamente que la evidencia era circunstancial y que el tiempo transcurrido hacía imposible un juicio justo, pero el tribunal determinó que la evidencia era suficientemente sustancial para justificar la extradición. El traslado de Michael a Italia se realizó bajo estrecha seguridad a mediados de julio de 2025. Su llegada a Roma marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los juicios criminales más seguidos en Italia durante esa década, atrayendo atención mediática internacional debido a la naturaleza única del caso y el papel que la tecnología moderna había jugado en su resolución. El juicio formal comenzó en septiembre de 2025, exactamente 16 años después de la desaparición de Jennifer. El fiscal principal, Roberto Mandelli, presentó un caso meticulosamente construido que combinaba evidencia forense moderna con la evidencia circunstancial que había sido recopilada durante la investigación original de 2009. La defensa de Michael, dirigida por Alessandro Fontana, quien había regresado para representar a su antiguo cliente, se centró en cuestionar la integridad de la evidencia después de 16 años de exposición a los elementos y argumentar que la identificación positiva de los restos no proporcionaba evidencia directa sobre la causa o las circunstancias de la muerte. Sin embargo, conforme el juicio progresaba, la evidencia acumulativa se volvía cada vez más convincente. El testimonio de expertos forenses, combinado con la evidencia digital recuperada del teléfono de Jennifer y la documentación meticulosa del sitio de entierro, creó un caso que parecía irrefutable. Adicionalmente, varios testigos que no habían estado disponibles durante la investigación original proporcionaron testimonios que llenaron vacíos cruciales en la cronología de eventos. David Martínez viajó a Italia para testificar durante el juicio, proporcionando contexto emocional pero también evidencia crucial sobre el comportamiento de Michael durante las semanas posteriores a la desaparición de Jennifer. Su testimonio sobre las inconsistencias que había notado en el comportamiento de Michael y su persistencia en buscar respuestas durante 16 años resonó poderosamente con el jurado. El punto de inflexión del juicio llegó cuando la defensa presentó una estrategia que inadvertidamente proporcionó evidencia adicional de culpabilidad. En un intento por establecer una defensa basada en capacidad mental disminuida, el equipo legal de Michael presentó evidencia de su estado psicológico durante los años posteriores a 2009, incluyendo registros médicos de su tratamiento para depresión y trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, el análisis de estos registros médicos por parte de expertos de la Fiscalía reveló patrones en las declaraciones de Michael a sus terapeutas que contradecían sus testimonios judiciales. En sesiones de terapia privadas, Michael había hecho referencias a sentimientos de culpa relacionados con la muerte de Jennifer que iban más allá de lo que sería normal para un viudo inocente. En noviembre de 2025, después de deliberaciones que duraron 5 días, el jurado encontró a Michael Martínez culpable de homicidio premeditado. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza por la familia de Jennifer, quienes finalmente habían obtenido justicia pero no podrían recuperar los años perdidos con su ser querido. Durante la fase de sentencia, el tribunal escuchó declaraciones de impacto de la víctima de David Martínez y otros miembros de la familia de Jennifer. Sus testimonios proporcionaron un recordatorio conmovedor de la vida que había sido perdida y el impacto duradero que el crimen había tenido en todos los que conocían y amaban a Jennifer. Michael fue sentenciado a 25 años de prisión, una condena que reflejaba tanto la gravedad del crimen como las circunstancias atenuantes relacionadas con el tiempo transcurrido y su falta de antecedentes criminales previos. La sentencia aseguró que pasaría la mayor parte de sus años restantes en prisión, proporcionando una sensación de cierre para quienes habían buscado justicia durante tanto tiempo. El caso de Jennifer Martínez se convirtió en un punto de referencia para demostrar cómo la persistencia familiar, combinada con avances tecnológicos y técnicas forenses modernas, puede proporcionar resolución incluso en casos que parecían imposibles de resolver. La determinación incansable de David Martínez y su uso innovador de imágenes satelitales históricas establecieron un precedente para investigadores que trabajan en otros casos sin resolver. Para Amanda Martínez, quien había permanecido en Oregón durante todo el juicio, la resolución del caso marcó el final de un capítulo devastador pero también el inicio de un proceso de reconstrucción personal. Había iniciado procedimientos de divorcio y trabajaba en terapia para procesar la realización de que había compartido más de una década de su vida con una persona completamente diferente de quien creía conocer. La historia de Jennifer Martínez sirvió como un recordatorio poderoso de que la justicia, aunque puede ser retrasada, no necesariamente es negada. Su caso demostró que incluso después de 16 años,
La verdad puede emerger cuando la tecnología, la persistencia y la dedicación profesional convergen para exponer secretos que parecían estar enterrados para siempre. El final del caso también proporcionó una sensación de cierre para la comunidad en Florencia, que había sido impactada por la desaparición de una joven turista durante lo que debería haber sido la época más feliz de su vida. Jennifer finalmente pudo descansar en paz, y su familia pudo comenzar el proceso de sanar sabiendo que la persona responsable de su muerte había enfrentado las consecuencias de sus acciones.